Buenas tardes a amigos, hermanos que nos miran a través del Facebook. Estamos una vez más aquí reunidos para llevar nuestra enseñanza familiar de media semana, hoy miércoles. Comenzamos siempre a las 7 de la tarde. Le seguimos haciendo una cordial invitación. Si conoce a alguien, dele a saber nuestra página para que de igual manera pueda disfrutar de la enseñanza de la palabra del Señor a media semana. Bienvenidos, póngase cómodo ahí en casita, háblele a sus hijos que es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para poner todo en manos del Señor en esta tarde, que Él tome control de todas las cosas. Le damos la gloria, Señor. Padre, gracias por permitirnos una vez más estar aquí en esta tarde reunidos en tu nombre, Señor, para compartir, Señor, tu palabra, Señor, para llevar tu enseñanza, Señor, a tu pueblo, Padre bendito, Señor, para edificar, Señor, la vida de tu iglesia, Padre Santo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes control de todo, que seas tú ungiendo mi voz, que seas tú usándome, Señor, que seas tú poniendo la palabra apropiada, Señor, en esta tarde, Señor, en mi boca, Padre bendito, Señor, para que sea de edificación, Señor, para el cuerpo de Cristo, Señor. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primeramente, antes de entrar a la enseñanza, quiero notificarles. Recuerde, si usted gusta dar sus donativos, su ofrenda o diezmo, puede hacerlo por el website agapepicorrivera.com. De esa manera, o de igual manera puede hacerlo mandándolo por correo al 4587 Durfee Avenue, Pico Rivera, California, el código postal 90660. También recuerde, los domingos se lo puede traer personalmente a la iglesia. El kiosco está abierto de las 9 de la mañana a 12 de mediodía. Puede venir usted y hacerlo con su tarjeta de banco o de crédito, como usted guste, dar su aportación, su ofrenda y su diezmo para que la iglesia continúe adelante, hermanos. Sabemos que Dios sigue obrando y primeramente Dios, que cuando nos permita nuevamente reunirnos todos juntos y alabarlo y glorificarlo en el templo como lo hacíamos comúnmente. En esta noche vamos a dar comienzo a la enseñanza. La semana pasada estuvimos dando testimonio de su resurrección. Era el tema, el título. Y recuerden que Jesucristo resucitó y estaba compartiéndoles por qué el propósito de su resurrección, la importancia de afirmar a sus discípulos, de que ellos pudieran ver que Jesucristo no se quedó en la tumba, que había resucitado, y en sí el tema era viviendo mediante su resurrección o a través de su resurrección. Y en esta tarde vamos a dar continuación, la segunda parte de dando testimonio de su resurrección. Y el tema para esta tarde es preparándolos para la gran comisión. O sea que había un propósito también muy importante. Era importantísimo, claro, que supieran ellos que había resucitado, pero también hacerles y recordarles el propósito, y es por eso que en esta tarde el tema es preparándolos para la gran comisión, es el tema de la enseñanza. Y quiero ir nuevamente al libro de Hechos, del capítulo 1, versículo del 1 al 5, como lo hice la semana pasada, para tomarlo de base en esta enseñanza que he traído en estos días, el miércoles pasado y hoy. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Voy a leer nuevamente el versículo 3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Recuerden, después de que resucitó, se apareció durante 40 días
a los discípulos, a los apóstoles, a aquellos a los cuales habían estado con él, habían andado con él, a aquellos que habían escuchado sus enseñanzas, para afirmarlos, confirmarles que él vive y reina y el propósito por el cual él los había preparado, él los había enseñado. Entonces, en esta tarde vamos a ir a esta enseñanza que es bien importante, hermanos. Muchas veces como personas, como seres humanos, nos enfocamos mucho en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar. Y es bueno, claro, es primordial en nuestras vidas. Pero también el Señor Jesucristo quiere que veamos por el propósito por el cual Él nos ha salvado y porque hay todavía muchas personas que no conocen de Él. Y recuerden, uno de los propósitos dice que es muy importante que este evangelio sea predicado en todo el mundo y después el Señor vendrá. Porque no habrá una persona que diga yo no escuché de este evangelio. Entonces es bien importante, pero Dios quiere que lo sigamos haciendo nosotros. Y algo tan hermoso, póngase a pensar, hermano, yo hoy en el día meditaba en esto. Gracias a que los apóstoles, los discípulos del Señor recibieron y empezaron a llevar a cabo la comisión que Dios les había encomendado, nosotros ahora disfrutamos de la salvación, de las promesas de Dios. Entonces es bien importante que nosotros continuemos con esa encomienda que Dios nos ha hecho. Amén. Vamos a ir para mejor entender esta enseñanza, preparándolos para la gran comisión, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20, para poder entender la segunda parte de Lucas 24, del 36 al 53. Yo quiero que veamos de esta manera. Y voy a leer del capítulo 20 de Juan, del 19 al 23, para darles un poquito de introducción, de aplicación, para que vayamos abriendo el entendimiento, entendiendo el propósito de esta enseñanza. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Primero quiero que veamos el versículo 19. Dice que estaban en un lugar encerrados. Dice, ¿por qué estaban ahí reunidos? Dice, por miedo de los judíos. Entonces, hay algo que tenemos que entender, hermano, la importancia de que Jesucristo viniera y se les apareciera, porque los discípulos tenían miedo. Ellos temían que fueran les fueran llevar nuevamente, los encarcelaran y que de igual manera como hicieron con el maestro, hicieran con ellos. Entonces ellos tenían miedo, tenían temor. Entonces, ¿cómo puede alguien con temor poder ir y compartir el propósito de Dios, la encomienda que Dios les había dado? Entonces era bien importante que Jesucristo viniera y los fortaleciera para que ellos pudieran entonces ir y llevar a cabo la encomienda que Jesucristo les tenía y tiene para nosotros. Entonces es bien importante que Dios necesita trabajar muchas veces en nuestras vidas para que nosotros podamos ir fortalecidos y con su poder llevar su palabra a aquellos que no le conocen. Entonces podemos ver ahí estaban ellos. No, yo me imagino que tocaban la puerta y por las ventanas, no sé de qué manera, pero a ver, ¿quién es la persona que está tocando? ¿Quién es la persona que viene? Entonces viene Jesucristo, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Qué hermoso, hermanos, que cuando muchas veces quizás venga temor a nuestras vidas, a nuestros corazones, pero viene la palabra de Jesucristo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No os la doy como el mundo os la da. Entonces viene Jesucristo y cuando ellos escucharon esas palabras, me imagino que recobraron ese ánimo, su semblante cambió, fue transformado, como dicen, ver al Maestro, ver a Jesucristo resucitado. Y también quiero recordarles, dice la palabra, es que Jesucristo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Qué hermoso. Entonces Dios viene y sigue trabajando en la vida de los apóstoles para luego recordarles el propósito por el cual está ahí, para que ellos vayan y prediquen el evangelio. Miren cómo dice el versículo 20, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
aquí vienen ya las palabras de Jesucristo, entonces ya les está diciendo el propósito por el cual Él viene, como dicen, a fortalecerlos para que ellos lleven a cabo el propósito que Dios tenía para con ellos. Y es el propósito que tiene para con nosotros de igual manera. Entonces yo te digo en esta noche, si tú estás quizás en esa condición como los apóstoles, los discípulos, con esto que está sucediendo, quizás nuestra mente esté enfocada en lo que dicen las noticias o en lo que escuchamos de las personas en nuestro trabajo, y nuestra mente, nuestro corazón quizás está un poco turbado, pero yo te digo en esta noche, Jesucristo te dice paz, paz, yo estoy con vosotros. Él quiere fortalecer tu espíritu, fortalecer tu mente, que nosotros no perdamos el propósito, la visión de Jesucristo, de compartir las nuevas del Evangelio. Dice el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, aquí lo que quería decirte en el capítulo 20, del 19 al 23, es que como ellos se encontraban en ese lugar, puerta cerrada, con miedo de parte de los judíos, como dicen, ya recuerdan cuando Pedro los siguió a Jesucristo de lejos hasta cuando llegaron a la casa ahí del sacerdote y cómo algunos personajes le reconocieron y cómo él dijo, yo no lo conozco, es más, ni sé ni quién es, ¿no? Y él sabía que si en ese momento lo descubrían y sabían que era de los que andaba con Jesucristo, quizás iba a llevar el mismo suceso de Jesucristo. Entonces, pero su hablar en sí lo delataba que él anduvo con Jesucristo, hermanos. Pero aquí te digo, ve esta fotografía, imagínate ese lugar, imagínate Jesucristo entrando, poniéndose en medio de ellos. Así también en este tiempo, hermanos, que nuestra mente, nuestros ojos espirituales sean abiertos y veamos que Jesucristo está a cargo de lo que Él ha prometido que va a hacer a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir y del versículo, del mismo capítulo de Juan 20 al 24 al 29, ahí está hablando acerca de cuando Tomás, como dicen, no creyó que era Jesús, dijo, no se ha parecido Jesucristo. Entonces no voy a leer esa parte, pero porque todos lo sabemos, pero Jesucristo quería mostrarse que Él es Dios, que Él ha resucitado, tiene un cuerpo, como dicen, y eso es algo bien importante, no es un espíritu, no es un fantasma, para que nosotros digamos, pues no, Él se mostró, como dicen, con un cuerpo, y eso es bien importante, hermanos, de su resurrección. Entonces, ¿recuerdan las palabras que dijo Tomás? Más bienaventurado es creer sin ver. Entonces es bien importante, yo sé que muchos aún tienen incredulidad, pero la palabra de Dios va a ser la obra por la cual Jesucristo la ha enviado. Vamos a ir al capítulo 21, adelantito, del versículo 1 al 14, y aquí Jesús aparece a 7 de sus discípulos que estaban pescando. Y la semana pasada les decía un poquito, ¿verdad? Cómo aquí sus discípulos ya estaban vámonos al mar, por ahí Pedro dijo, vámonos a pescar, y todos siguen a Pedro. Muchas veces, hermanos, ¿verdad? Si alguien nos habla, quizás algún líder, hermano, muchas veces un líder nos puede desviar un poquito del propósito que Dios tiene con la iglesia o la visión que ha dado a nuestro pastor. Y viene y sabemos que es un líder y nos dice, no, vénganse para acá. Pero y muchas veces tenemos que entender que Dios ha establecido un pastor principal para guiarnos con una visión, con un propósito. Y yo sé que todos aquellos que estamos aquí en Ágape sabemos la visión y el propósito que Dios ha dado a nuestro pastor para llevar a cabo la obra de evangelismo. Así que Dios nos ha llamado a Ágape, una iglesia misionera. Hay misiones a través de todo el mundo y es bien importante, hermanos, que no descuidemos esto y demos nuestro donativo para misiones, para apoyar a las misiones que Dios nos ha encomendado en otras partes del mundo. Es bien importante, hermano. Así que hay que mirar la visión que Dios ha dado a nuestro pastor y hay que caminar con esa visión que Dios le ha dado. Y yo sé que Dios va a prosperar, hermano. Yo sé que Dios nos está trabajando como estaba trabajando aquí con los apóstoles, con los discípulos.
Dijo, voy a volver porque ellos están encerrados. Encerrados, ¿cuándo van a salir a compartir? Dice, tienen miedo. Entonces es bien importante que Dios nos trabaje en nuestras vidas. De igual manera se van y muchas veces también nosotros quizás, bueno, pues lo va a hacer un hermano, lo va a hacer otro hermano, lo va a hacer este ministerio, lo va a hacer otro ministerio, hermano. Dios nos ha hablado a nosotros, a cada uno de nosotros, para hacer la obra. ¿Verdad? Pues si, claro que Pedro dijo, vamos a pescar, nos vamos a ir a pescar. El Señor les había dicho, sí, los voy a hacer, pero pescadores de hombres. Entonces en ese momento no entendían, pero ahora sí van a entender el propósito por el cual Dios los había llamado. De igual manera nosotros, hermanos, nos ha llamado, como les decía al principio, muchas veces nos enfocamos mucho en nuestra persona o en nuestra familia o en lo que nos rodea, o en nuestro trabajo, y muchas veces nos está cerrando la visión del propósito de Dios para que llevemos su palabra, hermanos. Entonces tenemos que abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos y no perder esa visión de parte de Dios, de ir y compartir el Evangelio a todo el mundo. Entonces aquí en Juan 21 del 1 al 14 está hablando acerca de estos discípulos que ya habían ido a pescar. Ahí se presenta Jesucristo, les dice, ¿tienen algo de comer? Y pues ellos dicen que no, entonces echan las redes, la echan y sacan una gran cantidad de peces. Y ahí Pedro le dice el discípulo amado, le dice, Pedro, este es el Señor. Qué bonito, hubo alguien que lo reconoció, dijo, es el Señor, hermanos. Que en la iglesia, hermano, que nosotros lo reconozcamos y dijimos, ay, es el Señor. Y está viendo qué estamos haciendo. Yo te digo en esta noche, es el Señor que nos está viendo qué es lo que estamos haciendo en este tiempo. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos, con un propósito. Entonces, como les decía, aquí en el del 21 del 1 al 14, no lo vamos a leer, léanlo en su casa. Quiero darles estos capítulos, estos versículos, para que nosotros enriquezcamos el llamado de Dios para con sus discípulos y cómo Dios estaba trabajando con ellos. Entonces les dijo, si los dejo así, van a seguir pescando. Pero no, Él vino y se les presentó para recordarles, para prepararlos para el propósito que Él tenía con ellos. Amén. Dale un aplauso al Señor ahí donde te encuentras en tu casa y recuerda, gózate. Y en esta noche di, Señor, tú me estás hablando a mí. Tú eres el que estás trabajando en mi vida. Y ahora voy a ir adelante, Juan 21, del 15 al 19. Y ahí podemos ver, hermanos, voy a leer ahí, sí voy a leer poquito, voy a leer porque quiero que ministrarles con esto. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Vamos al 16, y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Y aquí nosotros todos hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de cómo vino Jesucristo a ministrar al corazón de Pedro. ¿Se imaginan, hermanos, un Pedro cómo iba a predicar el Evangelio? ¿Cómo iba a salir y llevar las nuevas de gran gozo? Alguien que todavía tenía esa culpabilidad de haber negado a Jesucristo. ¿Se imaginan, hermanos, cuando negamos a Jesucristo, cómo nos sentiríamos? ¿Cómo se sentía Pedro en esos momentos cuando vio al Señor? El Señor sabía todo. El Señor sabía que le había negado. Ya le había dicho anteriormente cuando le dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo si es posible hasta la muerte. Y yo creo que todos los demás dijeron, sí, nosotros también estamos dispuestos a hacer lo mismo, Pedro. Y poco después sabemos que le negó 3 veces. Le negó Pedro al Señor. Entonces, de igual manera, Dios tenía que venir, hermanos, y traer sanidad a Pedro. Mostrarle ese amor a Pedro para traer esa sanidad de espíritu, de alma, para que Pedro pudiera ser ese vaso que Dios usó grandemente. Aún le mostró cómo iba a ser su muerte. Y sabemos todos que según la tradición murió crucificado, pero cabeza abajo. Entonces,
podemos ver cómo Dios no dejó así a Pedro. Yo te digo, hermano, Dios no te va a dejar en esa situación que te encuentras. Quizás tu espíritu está quebrantado, quizás le has fallado al Señor. Quizás no has podido, como dicen, dejar aquellas cosas que aún te atan. Pero yo te digo, Jesucristo te dice en esta noche, ¿me amas? Y yo sé que tú le vas a decir, Señor, sí, te amo. Pero Él también te va a dar una encomienda en esta noche. Él quiere que tú vayas y compartas lo que Él ya ha hecho en tu vida, lo que Él ya ha hecho en tu familia, y que le digas que hay esperanza al que está caído, que hay una solución al que tiene problemas, que la solución está en Cristo Jesús, que la salvación está en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado en la tierra, en el cielo, en otro lugar. Solo en el nombre de Cristo Jesús hay salvación, porque Él fue el único que fue a la cruz, el que pagó el precio, el sacrificio perfecto. Lo que Dios requería, Él lo hizo, por ti y por mí. Entonces podemos ver aquí cómo viene y trae esa sanidad a Pedro. Y después nosotros podemos leer primera, segunda de Pedro, y podemos ver el libro de los Hechos, hermanos. Un Pedro hablando con poder, con autoridad y poder del Espíritu Santo. Entonces, de igual manera, yo sé que hay por ahí alguien que se va a levantar, o que Dios lo va a levantar en esta noche, y va a salir y va a predicar el Evangelio con poder y con autoridad, que va a estar dispuesto a ir a donde Dios lo ha llamado, a hacer lo que Dios lo ha llamado, hermanos. Y como iglesia es necesario que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Quiero leer un poquito más atrás algo bien importante en el capítulo 20, del 30 al 31, y eso escribiendo Juan. Sabemos que el Evangelio de Juan es el discípulo amado, y él lo escribió, como dicen, ¿por qué lo miró? Él lo miró. Él no indagó cómo fueron o acontecieron estas cosas, sino que él estuvo ahí, como dicen. Sin embargo, Lucas tuvo que investigar, como dicen, y el libro de los Hechos tuvieron que investigar, preguntar de cómo fueron todos esos acontecimientos. Por eso muchos de los evangelios son similares, porque las personas que los escribieron estuvieron allí, miraron los acontecimientos. Y mira lo que dice el capítulo 20, del 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, qué importante el propósito, y lo dice Juan, esto quedó escrito con este propósito, mira, y eso es hermoso, hermano, que tenemos ese propósito y está escrito aquí en la palabra de Dios. Ahora sí vamos a ir voy al 21, y el capítulo 21, versículo 24 al 25, los últimos versículos del capítulo 21 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, hermanos, hay tantas cosas que hizo Jesucristo, hermanos, que si ya haya quedado todo escrito, tuviéramos muchas Biblias. Pero esto es lo que necesitamos, esto es lo que Dios nos ha dado, y esto es suficiente para que podamos tener la salvación, la promesa de la vida eterna, y hacer lo que Dios nos ha encomendado, llevar su palabra. Ahora sí vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 24, y vamos a continuar ahí en la enseñanza, de la segunda parte de la enseñanza que estuvimos compartiendo la semana pasada. Vamos a ir un poquito más atrás, Lucas capítulo 24. Amén, gloria a Dios. Y del versículo 36. Entonces ya con esto vamos a poder entender un poquito lo que Lucas escribe. Y ya aquí podemos ver cuál era la condición de los apóstoles, de los discípulos. Estaban encerrados, tenían miedo. Vemos Tomás, la situación de Tomás, cómo se fueron a pescar. Y luego también cómo viene Jesucristo y trae sanidad a Pedro. Y es algo bien hermoso, hermanos, que todo esto esté escrito para nosotros, y de igual manera lo que hizo con ellos lo puede hacer con nosotros. Así que no te preocupes, Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida, y no importa cuánto tú le hayas fallado al Señor, si en esta noche tú te arrepientes y te humillas delante de Él, yo sé que Él te va a levantar y te va a usar grandemente para la gloria de su nombre. Amén. Dice el 36.
mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. El 37 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Ahora ya podemos entender estos dos versículos con lo que decía acá, ¿verdad? Se presentó y les mostró que con un cuerpo de carne, hueso. Entonces, hermanos, ya podemos ver un poquito más nos da luz acá que dice por qué el propósito de que estaban encerrados. Entonces, aquí ya podemos entender esto, cómo Jesucristo viene. Y lo dice el versículo 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y algo bien interesante, hermanos, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Muchas veces, como dicen, no sabemos exactamente cómo va a ser ese cuerpo precioso, pero nos está mostrando a través del cuerpo con el que resucitó, hermanos. Me imagino que va a ser una similitud igual como el cuerpo que Jesucristo resucitó. Entonces es algo bien hermoso. A veces dice un hermano, ay, vamos a tener un cuerpo que atraviesa paredes y vamos a trasladarnos de un lugar a otro. No va a haber cosa que nos impida movernos. Así que en esta tierra, en este cuerpo, estamos sujetos a paredes, a muchas cosas. Aún yo les compartía en una ocasión a los jóvenes, para poder bajar una profundidad muy profunda en el mar, tenemos que usar un traje, porque si así no se van a explotar nuestros pulmones, no vamos a poder respirar a cierta profundidad. Y de igual manera, para salir de los cielos necesitamos otro traje. Y es por eso bien importante, hermanos, que entendamos que necesitamos un cuerpo para poder salir aquí. Y eso es lo hermoso, hermanos, que Dios nos va a dar ese cuerpo. Así que el hombre busca de cualquier manera ir salir a otros planetas o ir muy profundo en el mar y necesita hacerse algo para poder lograrlo. Pero sin embargo, y Jesucristo nos tiene un cuerpo glorificado. Y eso es algo precioso. Dice, no más dolor, no más llanto. Y eso es lo grandioso, hermano. Así que recibe la salvación, aprópiate del sacrificio de Jesucristo y esto va a ser parte para ti. Versículo 20, Lucas 24, vamos a seguir leyendo hasta el 43. Dice, pero mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40 dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Miren, hermano, con ese cuerpo pudo comer. O sea que es algo bien hermoso. Recuerden en el camino de Maús también con aquellos dos caminantes, de igual manera hizo lo mismo, comió. Entonces hay algo que estaba leyendo, dice que también apareció y les mostró, porque les dijo, hey, no sean incrédulos. Pero gloria a Dios que gracias a que por 40 días anduvo presentándose, mostrándose a las personas con las cuales había estado, es algo que los fortaleció grandemente. Y de igual manera, hermano, yo te digo en esta tarde, no seamos incrédulos, hermano. Dios vive y reina. Vamos a ir al versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces aquí yo les compartí la semana pasada, es bien importante, hermanos, todo esto se llevó a cabo, Jesucristo ya se los había enseñado y les está diciendo aquí en el 44, es necesario que todo esto se cumpliera. Y recuerdan que les dije que en los salmos está todo cómo fue el procedimiento de su sacrificio, de su crucifixión, y también desde la ley de Moisés, los profetas, todo fue con anticipación anunciado, pero hasta este momento no lo habían entendido. Algunas palabras ya de los sucesos las iban comprendiendo porque Jesús les iba abriendo el entendimiento, pero en este momento les dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios es bien importante que pidamos la dirección del Espíritu Santo para poder entender lo que está escrito
aquí en su palabra. Que el Señor nos abra el entendimiento para poder recibirlo, para poder comprenderlo, para poder compartirlo, para poder vivirlo. Y esto es lo hermoso, que Jesucristo nos da esa sabiduría, hermanos, nos da ese entendimiento, porque esto es para nosotros. Esto ha quedado para guiarnos, para que veamos sus bendiciones, para que veamos su propósito, para que veamos que Él está a diario con nosotros. Entonces es bien importante que nos abra el entendimiento. Vamos a ir al versículo 46, el 47 dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, aquí en el 47, que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados, dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces es bien importante, esto se tiene que seguir haciendo, hermanos, se tiene que seguir predicando el evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecados, porque solamente Jesucristo puede perdonar pecados. No hay nadie más que pueda perdonar pecados, solo Jesucristo, porque Él pagó el precio por nuestro pecado. Así que es bien importante que entendamos eso, hermanos. Y dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces ahí ya les está hablando a los discípulos, a los apóstoles. Ustedes, desde que yo comencé, en estos 3 años y medio, ustedes saben qué es lo que he estado predicando, qué es lo que he estado haciendo, cómo ustedes vieron todas las cosas que yo hice, todas las sanidades, cómo yo le perdoné, les decía algunos, tus pecados te son perdonados, y cómo les enseñaba acerca de todo esto. Entonces, ustedes son testigos. Y como testigos, cuando hay un testigo es alguien que vio todo. Y que si le preguntan, ¿es cierto esto? Que va a decir, sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque estuvo allí. Y tenemos esta palabra que fueron testigos las que le escribieron, hermanos. Que vieron. Y recuerden, y muchos otros fueron inspirados por el Espíritu Santo de parte de Dios. Pero aquí les está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles. Ustedes estuvieron conmigo, ustedes vieron todo esto. Y aquí les estoy confirmando. Todo ha acontecido tal y como se los he enseñado, y seguirá aconteciendo y seguirá siendo lo que Dios ha dejado escrito para nosotros. Amén. Dice el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La promesa del bautismo del Espíritu Santo. Entonces es bien importante, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, empezamos a predicar la palabra. Nos damos cuenta de que cuando compartimos a una persona, pensábamos que no sabíamos mucho, pero ya cuando empezamos a compartir, viene palabra y palabra de lo que hemos estudiado, de lo que nos han enseñado, y nos damos cuenta de cómo las personas las reciben, cómo hay sanidades en muchas ocasiones, hay tantas cosas que Dios hace cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces a los apóstoles no les dijo, váyanse, cada uno tome cierto camino y vaya predicando el Evangelio. No, los mandó a que esperasen ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces para luego salieron y comenzaron a testificar, a dar testimonio, a compartir el Evangelio de Dios. Es necesario, hermanos, que nos llenemos del poder del Espíritu Santo para que sigamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo, que no haya temor en nuestro corazón, que salga esa palabra que Dios ha puesto en nuestra boca, esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, que fluya en su iglesia, hermanos. Es tiempo que fluya en este tiempo esa palabra de fortaleza, de esperanza en Jesucristo, hermanos. Que no veamos alrededor de las circunstancias, sino que veamos a lo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a ir al Lucas 24, 52 al 53, dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Después de todo esto, hermanos, le siguieron adorando, le siguieron alabando, y se reunían en el templo. Sabemos que
ellos, como Jesucristo les había enseñado, ellos siempre iban el sábado al templo. Ellos querían estar como hacer lo que el maestro les había enseñado. Y yo te digo, hermano, quizás en este tiempo no nos estamos reuniendo en el templo, pero ahí en tu casa, alábale, adórale. Es tiempo de que le sigamos alabando, sigamos adorando ahí en nuestro hogar. Recuerda, Él vive, Él reina. Y cuando Dios nos permita nuevamente, nos reuniremos todos juntos y le alabaremos aquí en su casa, en el templo. Así que, así como, y con ese gozo, hermano, con ese gozo, levántate en la mañana, tempranito, alza tus manos y dile, gracias, Señor, te alabo porque tú vives, tu reina, Señor, porque me permites este día. Y adórale de corazón. Ya para terminar, hermanos, bien importante, dice la Gran Comisión, dice, Iglesia, así como Jesús terminó la obra que recibió del Padre, quisiese, es necesario que nosotros llevemos a cabo lo que Él nos encomendó para que Él vuelva. Iglesia, así como Jesús terminó la obra que recibió del Padre, quisiese, es necesario que nosotros llevemos a cabo lo que Él nos encomendó para que Él vuelva. Esta es la palabra que Dios me dio en esta tarde para compartirte, hermano, hermana. Yo sé que quizás estés pasando por dificultades, problemas, enfermedad. Pero recuerda, tú puedes recibir esa sanidad en Jesucristo en esta noche. Pon tu esperanza en Jesucristo. Pero recuerda, Dios está trabajando en tu vida, Dios está trabajando en mi vida con un propósito. Sigamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo no dejó a los discípulos ahí en esa casa encerrados. Jesucristo vino y los fortaleció. Jesucristo no vino y dejó a Pedro con dolor, con amargura de haber fallado al Señor. Él vino y lo restauró. Jesucristo no dejó a los pescadores que siguieran su vida cotidiana que tenían anteriormente, sino les recordó el propósito por el cual Él los había llamado. Y yo sé que en esta noche Dios te está recordando ese propósito por el cual Dios te ha llamado, por el cual Dios me ha llamado. Vamos a orar. Si hubiera alguien en esta noche que todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador, que todavía no ha entregado su vida a Él, que todavía no ha recibido el perdón de pecados, quizás has escuchado, quizás no las... Pero yo te digo en esta noche, solo confesándolo como tu Salvador y creyendo a su sacrificio, tú puedes recibir ese perdón de pecados y recibir la salvación y la vida eterna. Repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he vivido sin tomar en cuenta tus mandamientos, que he fallado muchas veces. Yo te pido me perdones de toda mi maldad, que tu sacrificio es suficiente para limpiarme. Dame esa nueva vida, Señor. Yo te confieso en esta tarde como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración conmigo de un corazón genuino, ten la certeza, la seguridad que tú has recibido la salvación, que tú eres salvo. Y yo sé que con su ayuda Él te va a ayudar a vivir una vida nueva. Él te va a limpiar, Él te va a purificar, Él te va a restaurar. Hermano, si tú has descuidado tu relación con el Señor, hoy es tiempo de levantarte. Y así como vino y obró en la vida de los discípulos y les dio la gran comisión, de igual manera lo hará contigo en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque hasta este día tú no nos has desamparado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llevar la proclamación del Evangelio a todo el mundo, a todos aquellos que aún no te conocen, a todos aquellos que aún no tienen esperanza, Señor. Como dice el canto, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dile en esta noche al Señor, envíame a mí, Señor. Quizás no te va a mandar muy lejos, pero sí tenemos un vecino, un amigo, un familiar, el cual necesita saber que Cristo le ama. Buenas noches, amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Síganos a través del Facebook, Agape Centro Cristiano. También les hacemos una cordial invitación para
los servicios del día domingo a las 9 de la mañana en español, a las 11 en inglés y a las 6:30 de la tarde de igual manera en inglés. Y que Dios me los bendiga. Buenas noches, hermano. Y gracias por su atención, por haber escuchado la palabra del Señor. Yo sé que ha sido de bendición para tu vida. Y si ha sido de bendición para tu vida, háznoslo saber y compártele a aquel que está a tu alrededor. Gracias.